los informes se extienden velozmente por las radios alemanas. El enemigo se está lanzando en paracaídas. Muñecos cargados con explosivos han sido avistados al suroeste de Caen. Estamos presentando problemas con las líneas telefónicas. Era la 1:30 de la madrugada del 6 de junio de 1944, cuando llegaron los primeros informes que alertaban sobre la detección de paracaidistas aliados en distintos sectores del frente. Aproximadamente 23.000 paracaidistas estaban cayendo del cielo en plena noche. Pero esto no era nada más que el preludio de una de las mayores operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial y de la historia, denominada en clave como la Operación Overlord. Solo unos 40.000 soldados alemanes se enfrentarían a más de 150.000, procedentes de más de 10 nacionalidades distintas, que se abrirían en abanico hacia 5 playas normandas, denominadas en clave como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Ambos bandos estarían a la expectativa de lo que el famoso mariscal de campo, Erwin Rommel, había denominado proféticamente como el día más largo. Los alemanes se habían preparado para este momento, y por fin, había llegado la hora de la verdad. En 1942, con el estancamiento del frente oriental, y con un desembarco aliado en el frente occidental volviéndose una preocupación cada vez más latente, Hitler emitiría el 23 de marzo de ese mismo año, la Directiva número 40. Esta directiva aprobaba la construcción de un extenso sistema de defensas costeras y de fortificaciones construidas desde España hasta Noruega y a lo largo de la costa mediterránea francesa. Un extenso sistema defensivo que posteriormente se conocería como el Muro Atlántico. Estas fortificaciones estarían conformadas por búnkeres, bloqueos, casamatas, trincheras, túneles y demás estructuras defensivas que volverían al muro inexpugnable. O por lo menos, eso era lo que daba a entender la propaganda. Vom Nordkap bis zu den Pyrenäen reicht das größte und modernste Befestigungssystem der Welt. Die Werke mit ihren schweren Geschützen tragen die Namen großer deutscher Soldaten. Erfahren in vielen Schlachten, an allen Fronten erprobt, erwarten sie mit Ruhe und soldatischem Selbstbewusstsein die große Auseinandersetzung. Sin embargo, cuando el mariscal de campo, Erwin Rommel, fue designado para fortalecer las defensas a lo largo de la costa atlántica a finales del 43, quedó completamente consternado. Las mejores fortificaciones habían quedado concentradas en puertos y lugares estratégicos, por lo que muchas de las playas contaban con escasas defensas, al ser consideradas poco probables para un desembarco. Sabiendo que disponía de poco tiempo antes de la invasión, Rommel revigorizó todos los esfuerzos de fortificación a lo largo de la costa atlántica. Bajo su mando, el ritmo de trabajo se aceleró significativamente. Se colocaron millones de minas y miles de trampas antitanque, así como obstáculos en las playas y en los campos. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía solventar la cada vez más escasa mano de obra y la falta de hormigón, por lo que para 1944, el Muro Atlántico estaba lejos de estar terminado.
Si bien el muro atlántico era más un triunfo de la propaganda para consumo interno que una realidad física, su finalización no sería el único contratiempo con el que tendrían que lidiar los alemanes. La defensa del muro vendría acompañada de una difícil decisión. ¿Dónde posicionar las divisiones Panzer? Esta pregunta llevó a una larga discusión entre los generales alemanes, ya que el comandante en jefe del ejército occidental, el mariscal de campo, Gerd von Rundstedt, y el comandante de las fuerzas blindadas alemanas en Occidente, Leo Heer von Schweppenburg, creían que la invasión no podía detenerse en las playas, por lo que sugirieron optar por una doctrina convencional y mantener las formaciones Panzer concentradas en una posición al noreste de París. En cambio, el comandante del grupo de ejércitos B, y responsable directo de la defensa costera, el mariscal de campo, Erwin Rommel, creía que debido a la supremacía aérea del enemigo, el movimiento de tanques a gran escala no sería posible una vez que la invasión estuviera en marcha. Por lo que propuso que los panzers deberían desplegarse mucho más cerca de la línea del frente, ya que creía que la mejor oportunidad de frustrar la invasión enemiga era detenerla en las playas. Sin embargo, le tocó a Hitler decidir sobre el asunto y lamentablemente para los generales, eligió una solución inviable. A Rommel se le dio el control operativo de solo 3 divisiones Panzer, y que de las 3, solo la 21ª División Panzer estaba ubicada a poca distancia de la costa de Normandía. Las otras 2, la 2ª División Panzer y la 116ª División Panzer, fueron trasladadas al norte del Sena. 3 divisiones más, la 2ª División Panzer de las SS, la 9ª División Panzer y la 11ª División Panzer, fueron asignadas al grupo de ejércitos G, en el sur de Francia. Y ya por último, las 4 divisiones restantes, la 1ª División Liebstandarte SS Adolf Hitler, la 12ª División Panzer de las Juventudes Hitlerianas, la 17ª División de Granaderos Panzer de las SS, y la División Panzerlehr, quedaron bajo el control directo de Hitler, por lo que no podían moverse sin su permiso expreso. Hitler probablemente se basó en el deseo de ejercer el máximo control sobre los activos blindados, debido a la incertidumbre sobre dónde se produciría el principal esfuerzo aliado. Pero, esta decisión solo traería consecuencias negativas para el sobrevenir de los futuros acontecimientos. Poco después de la 1:30 de la madrugada, los teletipos empezaron a repiquetear en los distintos cuarteles generales de los alemanes. El teniente general Reichert, al mando de la 711ª División de Infantería, en la región situada al este del estuario del Orne, se había quedado hablando en el comedor de oficiales hasta altas horas de la noche. Cuando iba a acostarse, él y sus compañeros oyeron el ruido de motores aéreos. Los aviones volaban tan bajo que nos pareció que iban a rozar el tejado, escribiría más tarde. Reichert y sus colegas salieron para ver qué ocurría. Había luna llena y el cielo anunciaba tormenta con sus negros nubarrones bajos. Pero, en los claros que se abrían entre ellos, pudimos distinguir varios aviones que volaban bajo, dando vueltas alrededor del puesto de mando de nuestra división. Reichert volvió a entrar para coger su pistola y entonces oyó un grito. ¡Paracaidistas! Los paracaidistas iban cayendo por los 4 costados del cuartel general de su división. Las piezas de artillería de 20 milímetros de sistema cuádruple, situadas en el principal punto de defensa, comenzaron a abrir fuego. Mientras el oficial de operaciones daba la alarma, Reichert llamó al cuartel general del 84º Cuerpo en Rouen. Para entonces la artillería había dejado de disparar, dejando una incómoda sensación de calma en el ambiente. Reichert, que había mostrado su escepticismo ante la idea de una invasión, sentía, ahora, que ésta había empezado.
en las playas, el sargento Ludwig Foster irrumpió en el subsuelo del refugio que albergaba a los hombres del tercer regimiento de la 726ª compañía, gritando: ¡Alarma! El nivel de alarma más alto. El cabo Franz Gockel, de 18 años, recordó: hubo una llamada de alarma, pero no creíamos que era verdad. Tuvimos tantas en las últimas semanas que nadie se lo tomó en serio. La mayoría de los hombres en las literas malolientes se dieron la vuelta y trataron de volver a dormir. Foster insistió: hombres, esta vez es en serio. Ellos ya vienen. Al terminar de escuchar las palabras de su sargento, Gockel notó que el cansancio se había ido. En poco tiempo, él y sus camaradas estaban en sus puestos, listos para el combate. Conforme iban pasando las horas, algunos soldados empezaron a visualizar parte de la flota aliada que de momento se había mantenido oculta bajo el manto de la noche y de la espesa neblina. Entre estos soldados estaría Heinrich Severlo, quien afirmaría ser uno de los primeros en divisar algunos navíos. Divisé 5 o posiblemente 7 buques avanzando paralelamente hacia la costa y tendiendo una cortina de humo. La visión duró menos de 1 minuto, pero no había duda. Llamé al teniente Frerking, quien afirmó también haberlos visto. Frerking ordenó a su radiotelegrafista que intentase contactar con los buques, pero no hubo respuesta. El teniente agarró con firmeza sus prismáticos, miró por ellos y dijo: vaya, aquí están. Con la llegada de la tenue luz del amanecer, los defensores alemanes apostados en la playa de Omaha, finalmente terminaron por comprender la enorme magnitud de la flota que ya hacía frente a sus ojos. Muchos no habían terminado de salir de su conmoción, cuando de repente empezaron a escuchar el rugido amortiguado de los motores de los aviones que se aproximaban desde el mar. No hubo de pasar mucho tiempo para que la amplia oleada de bombarderos liberaran su mortífera carga, que cayó aullando, silbando y estrellándose. Todo comenzó a temblar, pero debido a la poca visibilidad, los bombarderos no alcanzaron sus objetivos. Apenas habían terminado los truenos y crepitaciones del fuerte ataque aéreo, cuando inmediatamente siguió un tremendo e infernal bombardeo desde el mar. Para los hombres estacionados en cada uno de los puntos de resistencia, parecía como si el mundo entero estuviera a punto de hundirse en un infierno rugiente, aullador y lleno de aire sofocante. Finalmente, poco antes de las 6:30, después de que cesara el intenso bombardeo de los buques de guerra, se empezaron a divisar, a lo lejos, las primeras lanchas de desembarco. El aquel entonces cabo, Heinrich Severlo, se encontraba, junto con Franz Gockel, Bernhard Frerking, y aproximadamente unos 38 compañeros más, en el punto fuerte de Widerstandsnest 62, justo en la conexión de 2 sectores trazados en los mapas angloamericanos, Easy Red y Fox Green. Allí debían confluir las primeras avanzadillas enemigas para, una vez consolidada la cabeza de playa, abrirse camino en suelo francés. Cuando fueron bajadas las rampas, los soldados cargados con fusiles y pertrechos saltaron al agua fría que les llegaba del pecho al hombro.
Hasta ese momento se había estado hablando de ingleses, pero era evidente que, por la forma de sus cascos, se trataba de norteamericanos. Por ahora, la bahía estaba casi completamente tranquila y no se disparó ni un solo tiro, pues los defensores alemanes tenían instrucciones estrictas de esperar hasta que los estadounidenses estuvieran a solo unos 400 metros de la playa. «Pobres bastardos», comentaría el teniente Frerking en voz baja, mientras bajaba a su búnker para transmitir las coordenadas y dar la orden de disparar la artillería en la posición de tiro. Franz Gockel describiría lo que sucedió después. Y entonces, comenzó la matanza. Pronto toda la playa se llenó de estadounidenses. Muchos soldados permanecieron tendidos sobre la arena, pero cuando llegó el agua, ellos también tuvieron que continuar. Los tomamos de nuevo bajo fuego. No podíamos entender por qué los que estaban bajo la lluvia de balas seguían volviendo a pesar de sus grandes pérdidas. La superioridad 100 veces mayor ha sido probablemente eliminada por cada uno de nosotros. Mientras los soldados alemanes en la playa de Omaha defendían sus puestos, la unidad acorazada que estaba más cerca de la costa, la 21ª División Panzer, al mando de Edgar Feustinger, permanecía prácticamente inmóvil. Edgar Feustinger era un artillero sin experiencia en la guerra de tanques, pero al ser un nazi convencido, se cree que logró conseguir su puesto de comandante gracias a sus contactos en el régimen. Feustinger despertaba poca admiración entre sus colegas y además era un mujeriego empedernido. La noche de la invasión, se encontraba con su amante en París. No había llevado consigo ninguna radio, y su ausencia contribuyó a aumentar la confusión creada ya por la complejidad de la cadena de mando. La 21ª División Panzer estaría al margen durante varias horas y no sería hasta primera hora del 6 de junio, cuando finalmente se daría la orden de atacar a las fuerzas aerotransportadas británicas que se encontraban en las cercanías de Caen. Con las divisiones Panzer alejadas de las costas, los defensores alemanes tendrían que usar todo lo que estuviera en su poder para contener la invasión. Pero, desafortunadamente para los hombres estacionados en Utah, una de las dos playas en donde desembarcarían soldados estadounidenses, se produjo uno de los bombardeos aéreos más efectivos del desembarco de Normandía, dejando las defensas alemanas bastante mermadas. Para agravar aún más la situación, se había detectado la presencia de paracaidistas estadounidenses que buscaban capturar puntos estratégicos entre las poblaciones de Saint-Mere-du-Mont y Saint-Mere-Église. En el nido de resistencia número 5, conocido como la Gran Duna, el oficial, Arthur Janke, observó de primera mano cómo dos búnkeres de municiones estaban ardiendo en llamas y cómo el cañón antitanque que poseían estaba completamente destruido. Uno de sus soldados gritó que había que rendirse, pero Janke no entró en pánico y ordenó mantener las posiciones. Cuando el 8º Regimiento de la 4ª División de Infantería estadounidense desembarcó, fueron recibidos por el fuego de Janke y sus soldados supervivientes. Los defensores alemanes se oponen a esta embestida, pero las armas que aún permanecen en funcionamiento en este caos, están cerca de la nada absoluta. Los soldados de Janke, entre los que se encontraba un polaco y un checo, se rinden uno a uno. Los nervios ceden, y muchos sufren crisis nerviosas. Finalmente, tras 20 minutos de combate, aparecieron los primeros tanques anfibios. La batalla estaba perdida. Pero Janke aún contaba con un as bajo la manga. Había ordenado a un mensajero ir en bicicleta hacia sus artilleros de apoyo, ya que sus comunicaciones habían sido previamente cortadas. Contando con este último recurso, un desesperado Janke lanzó 2 bengalas, la señal acordada para sus artilleros. Sin embargo,
no hubo proyectiles que formaran un arco en lo alto para golpear a los estadounidenses. Su mensajero yacía muerto en una zanja, al borde del camino a menos de media milla de distancia. Había sido abatido por un combatiente aliado. El oficial alemán, todavía sufriendo una conmoción cerebral por el bombardeo naval, exclamó: «Parece que Dios y el mundo nos han abandonado». Aún con esto, Yankee no se había ganado una cruz de caballero tirando la toalla, así que tomó su rifle de cerrojo y exhortó a sus hombres a seguir luchando. Sin embargo, un Sherman disparó contra su posición y quedó inconsciente. Cuando recobró la conciencia, se encontró con un soldado estadounidense que lo arrastraba hacia un búnker. Rápidamente se abalanzó sobre un arma en el suelo, solo para que el americano apartara su brazo y le dijera: «Tómatelo con calma, alemán». Eran las 8:30 de la mañana. La mayoría de sus hombres habían muerto y sus enemigos empezaban a adentrarse en suelo francés. Mientras Yankee se sentaba desconsolado cerca de su búnker, solo podía hacerse una misma pregunta: ¿dónde están los refuerzos? ¿Dónde está el contraataque? Lamentablemente para Yankee, no habría ningún contraataque. El general al mando de su división, Karl Wilhelm von Schlieffen, al igual que muchos de los principales comandantes militares alemanes, había bajado la guardia al pensar que los aliados no intentarían lanzar una invasión debido a las pésimas condiciones meteorológicas de las últimas semanas. Karl Wilhelm von Schlieffen y el general de la 9ª Primera División de Reserva, Wilhelm Falley, habían asistido a unos juegos de guerra del 7º Ejército, en la localidad francesa de Rennes, dejando a sus respectivas divisiones en un estado de desorden y confusión. Cuando los juegos de guerra fueron cancelados, ambos generales se dieron cuenta que los aliados les habían tomado la delantera. Sin perder más el tiempo, Schlieffen ordenó a su chofer que cogiera la carretera que bordeaba la costa occidental de la península. El hombre condujo a toda velocidad y únicamente se detuvo para recoger a un soldado alemán herido que encontraron junto a un seto al lado de la carretera. Wilhelm Falley haría prácticamente lo mismo, pero, cuando ya estaba por llegar a su puesto de mando, fue emboscado por los paracaidistas estadounidenses que habían aterrizado en la retaguardia de la playa de Utah. El general salió despedido del vehículo malherido, y cuando intentó alcanzar a rastras su pistola, un teniente americano lo remató de un disparo. Incluso el mariscal de campo, Erwin Rommel, comandante en jefe del grupo de ejércitos B, no se encontraría en su puesto de mando. Rommel se encontraba en Alemania, celebrando el cumpleaños de su esposa y preparándose para visitar a Hitler en su residencia alpina, esperando poder convencerlo de darle el control operativo de la 12ª División Panzer y la Panzerlehr. Para su mala suerte, sus planes fueron repentinamente interrumpidos cuando se le informó por teléfono a las 6:30 de la mañana que el desembarco había comenzado. El mariscal subiría a toda prisa a su coche para dirigirse a su puesto de mando, pero, para el momento en el que por fin se pondría al día, ya sería demasiado tarde. Panzerkommando und Bunker 6, geben Sie Fliegeralarm, der Feind fliegt Luftangriffe. Ist da jemand? Hallo? Ende. A las 9 de la mañana, en Omaha, la 352ª División de Infantería Alemana informa la pérdida de los puntos fuertes, WN-60, WN-65, WN-68 y WN-70. La situación es crítica. Heinrich Severloh dispara sin cesar. Los defensores alemanes luchan a la desesperada en un intento por repeler la invasión. Sin embargo, es imposible. Cada vez quedan menos hombres
y muchos yacen muertos o heridos, con incluso algunos abandonando sus puestos, presas del pánico. Heinrich Severlo, un hombre que había sido disciplinado por haber hablado en contra de Hitler y de su cruenta guerra, sabe perfectamente que quedarse allí solo para morir era una completa locura. Pero, ¿cómo podría traicionar a aquel hombre que se había ganado su confianza? ¿Cómo podría abandonar a su teniente en estas circunstancias? El teniente Frerking, a sus ojos, era un hombre honorable, por el cual valía la pena luchar. Mientras los pocos supervivientes alemanes luchan por sus vidas, el dirigente nazi, ya despierto desde las 9, había reaccionado con satisfacción a la noticia. Convencido de que el desembarco de Normandía era una artimaña de los aliados, Hitler se tomó la situación con calma, alegando que el desembarco de verdad se produciría en el paso de Calais. No sería hasta primera hora de la tarde, cuando Hitler se dignaría a liberar las 2 divisiones Panzer, que, el mariscal de campo, Herr von Rundstedt, había pedido muy temprano por la mañana. A las 3 de la tarde, en Omaha, los últimos defensores alemanes del punto fuerte de Widerstandsnest 62 abandonaron sus puestos. El teniente Frerking lideraba la retirada mientras ayudaba a caminar al teniente Grass, quien había sido herido en la rodilla por un trozo de metralla. El pequeño grupo de supervivientes avanzó tras sus complejos de búnkeres hasta llegar a una zanja completamente devastada por el fuego de la artillería naval. El teniente Frerking, consciente de que no les quedaba mucho tiempo, dirigió rápidamente su mirada hacia el soldado Severlo y le ordenó que saltara y corriera con todas sus fuerzas. Me hallaba esperando mi turno para salir de la zanja, pero entonces Frerking se volvió hacia mí. Me miró seriamente y echó un vistazo a mi dolorida, hinchada y ensangrentada cara. «Ve tú a continuación, Hein. Ten mucho cuidado», dijo en lo que me daba un último apretón de manos. Me quedé consternado, pues habíamos acordado que el teniente iría antes que yo, y por eso mismo quería explicaciones. Pero en ese momento solo podía hacer una cosa: obedecer a Frerking. Así que fui de cráter en cráter tras nuestros complejos de búnkeres. Luego de un tiempo, logré llegar a un camino angosto que conducía a Saint-Laurent. Como no pude ver más estadounidenses allí, esperé a mi teniente. Pero no sería hasta 16 años después cuando finalmente nos volvimos a ver. Un profundo sentimiento de melancolía invadió todo mi cuerpo al contemplar su tumba. Frerking había caído muerto de un tiro en la cabeza cuando intentaba alcanzarme. Yo fui hecho prisionero esa misma noche. No creo que hubiera sobrevivido si me hubieran capturado en mi puesto. Sabían lo que les había hecho a sus compañeros, por lo que no creo que esos soldados de vanguardia me hubieran tenido ninguna piedad. No hubo gloria en las playas ese día, solo mucha sangre, gritos y buenos chicos muriendo. Hein Severlo, la bestia de Omaha Beach.